esta sesión inaugural vamos a tocar aspectos a considerar dentro de lo que es un diplomado sobre gestión y residuos y desechos sólidos urbanos no peligrosos. Tenemos 5 puntos: desigualdades urbanas y políticas sociales urbanas del ámbito local, introducción al manejo de residuos y desechos sólidos, definiciones, visiones y aspectos generales, diferencias conceptuales entre gestión, manejo y operación, actores, gestores involucrados, situación actual y, a manera de conclusión, hacia una gestión integral de residuos y desechos sólidos. Iniciando entonces el tema: desigualdades urbanas y políticas sociales urbanas del ámbito local. Vamos a decir que inicialmente tenemos que las ciudades han modificado su fisonomía, expandiendo su territorio hacia periferias cada vez más lejanas, y la aplicación de políticas económicas neoliberales se ha expresado de una amplificación de las desigualdades sociales y territoriales. Fíjense, desde el inicio de las ciudades, estas han surgido como concentraciones geográficas de un producto excedente. Entonces la urbanización ha sido, por lo tanto, un fenómeno de clase, ya que los excedentes son extraídos de algún sitio y de alguien, mientras que el control sobre la utilización habitualmente radica en pocas manos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo de el municipio Libertador de la región del distrito capital de Caracas. Podemos ver, esto es un mapa que tiene unos indicadores de urbanismos, tipologías urbanas por segmento censal. Podemos ver cómo esto es el centro, el casco histórico de la ciudad, ¿verdad? Y cómo las urbanizaciones privadas, digamos de alta concentración de renta, están alrededor de este centro, se fueron desplazando históricamente. Originalmente estaban en este centro de ciudad, en el centro histórico, y se han ido desplazando hacia zonas desde el punto de vista topográfico, de servicio, de ambiente, de clima, más satisfactorio, pero sin embargo relacionados muy cerca al centro histórico propiamente. Como también hay intervenciones del Estado en algunas parroquias un poco más periféricas, Caricuao, Coche, El Valle. Digo periféricas quizás en situaciones históricas distintas. Hoy por hoy tenemos metro, autopistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, como ya entonces hay una periferia, que es lo que le permitió al Estado poder intervenir en su momento, y como otros anillos, que son todas estas manchas rojas, que son barrios y espacios de poca accesibilidad. Si cruzamos este mapa con un mapa topográfico, también vamos a ver cómo coinciden estas manchas rojas con las topografías altas de los cerros, digamos, que son las áreas menos dispuestas para los desarrollos urbanos. Entonces, estamos en presencia de desigualdades urbanas y obviamente de una escasa, vamos a decir, capacidad de acción de los gobiernos locales debido a limitaciones de todo orden, ¿no? Entonces vemos una ciudad, digamos, comprimida, una ciudad con estas condiciones de servicios públicos, de ambiente, etcétera, frente a ciudades con, digamos, desarrollo de tanto del punto de vista económico, de producción, etcétera. Sin embargo, esta es una ciudad turca de puerto, Izmir creo que es su nombre, si mal no recuerdo. Bueno, podemos ver esta franja desarrollada, ¿verdad?, desde el punto de vista urbano, frente al puerto, frente al mar, más cercano pues a su área de influencia o a su área atractiva desde el punto de vista del capital, y como también entonces vamos a ver franjas
de viviendas con situaciones urbanas, digamos, no tan iguales como estas primeras frases. En el enfoque de Derby Harvey, en lo que es el derecho a la ciudad, entonces ya tenemos desde el punto de vista real, pues, una constitución de ciudades en términos globales, en términos generales, con unas características básicamente desiguales. La cuestión es trascender, como dice Harvey, la cuestión es de qué tipo de ciudad queremos, no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnología y de valores estéticos deseamos. El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos. Se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es como un enfoque no solamente de exigibilidad, pudiera decirse, de pasividad, sino como es una propuesta de participación dentro de los procesos de transformación de la ciudad. Entonces, con este enfoque, vamos a decir, ideológico, con este enfoque teórico, vamos a ir desarrollando todos los aspectos dentro del diplomado, o sea, siempre recurriendo a estos enfoques, digamos, teóricos desde el punto de vista urbano. Tenemos entonces como segundo punto introducción al manejo de los residuos sólidos, definiciones, visiones y aspectos generales. Fíjense, me disculpa los compañeros si hay cursantes de la alcaldía de Caracas, la idea no es, digamos, ponerlo como mal ejemplo. En todo caso, esta es una foto que ya tiene algunos años, por lo tanto no es de gestiones actuales, para también aclarar. Bueno, pero vemos entonces, digamos, esta concentración, que es lo que podemos llamar basura, ¿verdad? ¿Qué es la basura? Pues la basura es un contenido de residuos, básicamente mezclado con escombros, línea blanca, muebles, mezclado a su vez también con lo que podemos llamar desechos de salud. A lo mejor pudiera haber aquí en algunas de estas bolsas productos de desecho de un centro veterinario, de un pequeño consultorio odontológico, de algún consultorio médico. También pudiéramos tener residuos, aquí los llamamos, desechos, pudiéramos llamarlo de profilaxia, es decir, animales muertos, bien sea por efecto de profilaxia planificada por parte del municipio, en el caso de, por ejemplo, ratas, etcétera, de plagas, o de animales domésticos callejeros. También podemos tener mezclado dentro de la basura algunos desechos industriales. Digamos, esto es el sello que pudiéramos tener en nuestras ciudades actualmente. Pero fíjense, residuos no es igual a desechos. Los residuos son un material remanente o sobrante de actividades humanas que por sus características físicas, químicas y o biológicas pueden ser utilizados en otros procesos. No así los desechos, que es todo material o conjunto de materiales remanentes de cualquier otra actividad, fíjense que aquí es actividades humanas, procesos u operaciones para los cuales no se prevé otro uso o destino inmediato o posible y debe ser eliminado, aislado o dispuesto de forma permanente. Entonces, aquí tenemos oportunidades para políticas de tipo ambiental, reutilización, reciclaje, etc. Y aquí no. Sencillamente los desechos hay que disponerlos adecuadamente de manera que no causen ningún problema a la colectividad. Entonces fíjense cómo tenemos, digamos, estos primeros conceptos: residuos, desechos y basura. Normalmente nosotros nos referimos a la basura, ¿verdad? Sin embargo,
el término adecuado, el término real, debería ser residuo sólido. Hoy por hoy, ciertamente, lo que tenemos en nuestras calles es basura, como lo acabamos de ver. Es una mezcla de muchos elementos que no deberían contemplarse dentro de lo que es la disposición en calle de los residuos. Fíjense, una de las varias características importantes de lo que ya sería el servicio de aseo urbano son estos elementos. Primero, no se puede medir, a diferencia de un servicio, por ejemplo, como la electricidad o el agua, ¿no? Yo le puedo poner a una vivienda, a un edificio, un medidor, un contador, y poder saber exactamente qué cantidad, en este caso de electricidad o volumen de agua, se requiere o se gasta. No se puede cortar, a diferencia de otros servicios. No es individualizable. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene que ver con el que no se pueda medir y no se pueda cortar. Es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, oye, la casa número 3 no canceló el servicio y por lo tanto no se lo voy a prestar. Tampoco es particularizable, es decir, el servicio que se le presta a una determinada zona es el mismo, independientemente de la condición social, la capacidad de pago que pueda tener un cliente o un usuario, etc. Es decir, no es particularizable a diferencia de otros servicios. Es algo inevitable, no se puede racionar, es indispensable de realizar, es desagradable y es el menos considerado de los servicios. Entonces, por lo tanto, es un servicio atípico, pero también debería ser integrador. Tiene unas características particulares que lo hacen potencialmente integrador. Es también un servicio de red similar, pudiéramos, estamos poniendo el ejemplo con el agua potable. Fíjense cómo nosotros tenemos una fuente, ¿verdad? En este ejemplo, que es un río, un sitio de captación, ¿verdad? Un tratamiento, potabilización, la conducción ya de este flujo de agua, en este caso ya potable, un nivel de almacenamiento, que estaría en este ejemplo una cota más alta de la ciudad, que permite entonces su distribución a través de un colector principal, unas redes, ¿verdad?, de distribución, hasta que llega a la toma domiciliaria. Entonces tenemos una fuente como inicio y el usuario o toma domiciliaria como fin. En el caso de los residuos sólidos, tenemos entonces un nivel de consumo, bien sea en viviendas, en comercios, en pequeñas industrias, ¿verdad? Después tenemos una presentación en las distintas modalidades, según sea el tipo de servicio que se presta, presentación para la recolección, unos servicios adicionales, barrido, mantenimiento, saneamiento, que brindan las alcaldías, ¿verdad?, que también generan residuos que se presentan para la recolección. Entonces después tendríamos el proceso de recolección propiamente. Fíjense que este proceso de recolección también se hace, en este caso en redes, ¿verdad?, que serían las rutas de recolección. En el caso del agua, las redes son las tuberías, y en el caso del servicio de aseo urbano, las redes son la vialidad existente dentro de la ciudad. Luego vamos entonces a una estación de transferencia, en el caso ideal, digámoslo así, en el caso donde las ciudades o los rellenos sanitarios están lejos de la ciudad, como vamos a ver más adelante en el desarrollo del diplomado, cómo se requieren lo que se llaman estaciones de transferencia hasta el tratamiento y la disposición final. Entonces tenemos un servicio que va desde el usuario a, en este caso, el relleno.
si lo comparamos con el agua, es un servicio, vamos a decir, al revés. Va del usuario al sitio final. Aquí tenemos un servicio en comparación con el agua que va desde la fuente al usuario. Pero en conclusión, los residuos sólidos son un servicio de red asimilable al agua potable, a la electricidad, a las aguas servidas, etc. Ahora, ¿cuál es el problema con en relación a la mal llamada basura, a los residuos sólidos? Bueno, lo primero que tenemos que, digamos, convencernos es que no es un problema nuevo. Las crisis surgen periódicamente como resultados de una gestión u operación no adecuada, en algunos casos, o como medidas de presión por parte de empresas, en el caso que hayan empresas contratadas, o de los trabajadores, cuando están por vencerse los contratos, o ante una coyuntura política electoral. Siempre vamos a ver, previo a unas elecciones, sobre todo de alcaldía, cómo entonces surge el problema de la basura, el problema de los residuos sólidos, como, digamos, como uno de los principales temas tópicos a tratar. También es importante que no es exclusivo, es decir, sucede en las grandes ciudades del mundo. Si podemos hacer consultas vía internet, nos vamos a dar cuenta cómo hay sucesivas crisis, por ejemplo, en ciudades italianas, en ciudades francesas, en Estados Unidos, en algunas oportunidades, en las grandes ciudades han habido problemas importantes de residuos sólidos. Es decir, no es exclusivo de nuestras ciudades y en general en Latinoamérica, bueno, también tenemos problemas bastante importantes. Es complicado y complejo el servicio, ¿verdad? Sobre todo, como vimos inicialmente ahorita con el tema de las desigualdades, las características geográficas, topografías accidentadas, limitadas vías de acceso, y digamos características sociales, porque son asentamientos humanos en lugares no adecuados, como lo acabamos de ver ahorita. Predominancia de la economía informal, personas en situación de calle, recogedores callejeros, etc. El servicio o la no prestación del servicio genera problemas de salubridad e higiene. Es decir, la no recolección o la recolección no adecuada de los desechos se ha convertido en un problema ambiental y de salud pública que afecta a todos por igual. Luego, respuestas esporádicas y reactivas. Ante las crisis generalmente se actúa como operativos puntuales y coyunturales. Digamos, esto es parte de los descriptivos de lo que es el problema en términos globales, generales, pues en nuestras ciudades. Merece la pena en este momento establecer algunas diferencias conceptuales entre gestión, manejo y operación en el caso de los residuos sólidos, ¿verdad? Fíjense, la ley contempla básicamente dos elementos, el que vamos a ver también más adelante, la ley de gestión integral de la basura. Contempla la gestión y contempla el manejo. Nosotros, desde el punto de vista conceptual, llevamos a un tercer elemento que es la operación. Entonces, fíjense, de manera muy general, la gestión se refiere a la visión estratégica, con la cual a partir de una imagen objetivo, situación deseada, se desarrollan las formas de análisis de la situación actual y se pronostica una situación a futuro. Aquí se consideran más específicamente los aspectos del Plan Nacional, en este caso el Plan Simón Bolívar 2019-2025, y los diversos lineamientos de política que de él se derivan en cuanto a criterios ambientales, económicos, sociales y culturales que serán incluidos en futuros planes, programas y proyectos que se vayan a generar en el sector. Tendríamos el manejo. En cuanto al manejo, lo entendemos como la convergencia de los distintos aspectos, tanto estratégicos como tácticos, planes, programas y proyectos, y su aplicación en el territorio específico,
así como la concurrencia de los diferentes actores en determinados espacios geográficos, tomando en consideración las determinantes físico-espaciales y los diferentes aspectos económicos, financieros, legales, institucionales, socioculturales y operativos. Fíjense un elemento importante que vale la pena aquí comentar. En el manejo convergen en el territorio, como lo estamos describiendo aquí, distintos agentes. No solamente agentes vinculados a lo que sería el propio manejo de residuos sólidos, sino otros agentes del territorio. Es decir, aquí hablamos de las gobernaciones, de las alcaldías, de las distintas políticas de otros ministerios en ese determinado territorio. Un ejemplo, no es lo mismo el manejo de residuos sólidos en el estado Mérida, por ponerlo de ejemplo, en términos nacionales, pero tampoco es lo mismo el manejo de residuos sólidos en el municipio Libertador de Mérida, que es Mérida la ciudad, o en Apartaderos, ¿verdad? Son situaciones desde el punto de vista geográfico, territorial, distintos y convergencia de políticas distintas, es decir, en zonas rurales a lo mejor habrán políticas que tienen que ver con producción agrícola que de alguna manera pudieran incidir o tocar o tener alguna influencia en lo que es el manejo de residuos sólidos, ¿verdad? O en todo caso pudiera al revés, el manejo de residuos sólidos pudiera prestarse para llevar una política, en el caso, por ejemplo, de producción agroalimentaria, con todo lo que es el material orgánico que tiene, que puede presentar estos residuos, ¿verdad? Entonces, fíjense, el manejo es bastante, vamos a decir, complejo. Tiene que ver un área, vamos a decir, técnica, ¿verdad? Pero también es la confluencia de distintas políticas que pueden estar, bueno, están todas obviamente relacionadas, pero que no necesariamente son directamente, específicamente de manejo de residuos, ¿verdad? Y están determinadas por consideraciones físico-espaciales y político-territoriales. Luego tenemos la operación. Esta se relaciona con la puesta en marcha de las acciones específicas de cada proyecto por parte de los agentes correspondientes. En cada situación, gestión, manejo o operación, está presente el seguimiento y evaluación constante para el ajuste progresivo que hará visible y sustentable la gestión, ¿verdad? Vamos a decir que esta etapa de operación es la más objetiva, porque básicamente es llevar adelante acciones que ya deben estar contenidas dentro de un plan. En el caso del manejo de residuos sólidos estamos hablando de rutas de recolección, horario, frecuencia, modos, maneras de las distintas tópicos que se consideran dentro de los residuos sólidos. Entonces, como resumen, tres aspectos claves que tienen que ver con las competencias y funciones a nivel territorial. Entonces tenemos la gestión, que lo describimos o lo caracterizamos como lo estratégico. Luego tendríamos manejo, que tiene que ver con lo táctico, como decíamos, es la puesta en práctica de las políticas en los territorios específicos. Y luego las operaciones, que son las acciones, ¿verdad? Fíjense cómo la interrelación de ellas, vamos a decir, ciertamente jerárquica, pero también de alguna manera estas flechas lo que quieren significar es que también hay vínculos de arriba para abajo, pero también pueden haber vínculos de abajo hacia arriba, como lo vamos a ver más adelante. Entonces la gestión tiene que ver con rectoría. En este caso la rectoría es la del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo a nivel nacional. A nivel estatal serían las gobernaciones y a nivel municipal las alcaldías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos gestión a nivel nacional, es decir, tenemos un plan, deberíamos tener un plan de gestión a nivel nacional, de lo cual
cual es responsable el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a nivel de las alcaldías también deberíamos tener planes de gestión, a nivel de las gobernaciones, a nivel estatal, y a nivel de las alcaldías también, ¿verdad? Cada quien en su escala territorial debe definir una política, que en este caso sería la gestión. Definición de políticas, lineamientos y objetivos, metas, planes, marco legal y recursos financieros. Esto es más o menos lo que determina el proceso de gestión. Luego entonces en el manejo lo caracterizamos como la articulación. Ya lo hemos descrito con anterioridad. Articulación entre estos elementos: gobernación, alcaldías, en algunos casos mancomunidades, comunas, consejos comunales, CLAPS, políticas nacionales que tienen que ver con el territorio determinado donde estemos trabajando el manejo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos de mancomunidades porque en cuanto a manejo, que corresponde un poco a la gobernación, deberían estar determinadas las políticas de vertederos, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia, que son elementos que facilitan, ayudan o elementos clave dentro de lo que sería un plan de manejo de residuos sólidos en determinada región. Entonces hay articulación de todas las fases y de todos los aspectos del servicio dentro del ciclo de residuos, que vamos a ver más adelante. Digamos, la articulación de los programas y proyectos dentro del territorio y obviamente la organización de las comunidades a esta escala, ¿verdad? Luego tenemos propiamente la ejecución, que bueno, básicamente se ejecuta bien sea directamente por el municipio a través del organismo que el municipio haya determinado, instituto municipal, instituto de ambiente, dirección, en algunos casos direcciones de mantenimiento, etcétera, a través de empresas, bien sea de propiedad social, públicas, privadas o mixtas, a través de cooperativas, empresas de producción social u otras formas de asociación. Sería el proceso de ejecución. ¿Qué se ejecuta? Bueno, planes operativos y acciones. Entonces, fíjense, a nivel ya de conclusión, cómo debemos tener claro la diferencia entre estos tres estados, ¿verdad? Que tiene que ver con, digamos, estos aspectos clave que tienen que ver con las competencias y funciones dentro del territorio. Para complementar un poco esta última lámina, vemos entonces cómo tenemos el siguiente agente o actor que interviene dentro del servicio. El principal, por supuesto, es el usuario, bien sea como transeúnte, como residente, como comerciante, como industrial o como institución. En algunos casos son mezclados, obviamente. El que es comerciante también es residente, puede ser residente del mismo municipio o no, y también puede ser transeúnte. Y así el industrial y las propias instituciones. Usted trabaja en un ministerio, pero tiene que caminar, tiene que movilizarse, se convierte en transeúnte, pero a su vez también es un residente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso más o menos es el mundo de lo que sería el usuario del servicio. Los que generan y pagan una tarifa por el servicio prestado. Eso es otro concepto importante que vamos a desarrollar más adelante. Tarifa por servicio prestado. Esto se presta en algunos casos a, digamos, a discusión, a cuestionamiento, pero bueno, lo vamos a tratar más adelante. Entonces, fíjense, hay una relación del usuario con el operador del servicio, obviamente, porque es el usuario quien presenta de la manera que se haya acordado
el servicio para que el operador lo pueda recoger. Entonces, los operadores son los que ejecutan los planes operativos propuestos, ¿verdad? Este operador a su vez también se relaciona con la institución responsable, en este caso alcaldía, ¿verdad? Básicamente son las instituciones a nivel municipal responsables de llevar adelante el servicio. Pero fíjense qué pasa. Los que definen la política y los que verifican que ésta se cumpla. También estas instituciones responsables a su vez establecen relación con los usuarios porque cómo se paga la tarifa, cómo se determina qué tipo de usuario es. Es decir, hay una administración que tiene que ver con las instituciones responsables, el catastro de usuarios, etcétera, que tiene que ver, digamos, que cerraría esta triada, ¿verdad? Pero fíjense qué sucede, que si esto funcionara de esta manera, estaríamos en presencia de un servicio donde no habría este elemento que es la corresponsabilidad, ¿verdad? Entonces aquí nosotros desde el punto de vista también teórico-conceptual introducimos este concepto, la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la relación no es solo lineal, es decir, no es usuario-operador, no es operador-institución, no es institución-usuario. Es mucho más compleja. Nosotros como usuarios podemos intervenir, y de hecho intervenimos, como también vamos a ver más adelante, en el buen desempeño de los operadores de servicio, y así sucesivamente los operadores de servicio, en la medida en que cumplen los planes operativos y no los alteran, pues hacen que se cumpla la política de estas instituciones. En todo caso, también es importante señalar que estos tres estados dentro de lo que es la relación o la interrelación del servicio, estos tres agentes, siempre tienen que estar claros, siempre tienen que estar determinados. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos casos, algunas alcaldías, por ejemplo, operan directamente la recolección del servicio, pero entonces descuidan la definición de políticas y la verificación de cumplimiento de estos planes. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como son operadores, vamos a decir entre comillas, se pagan y se dan el vuelto. Es bien importante que independientemente de quien lleva adelante la operación del servicio, tiene que haber, como lo acabamos de ver, quien lleve adelante la gestión, quien lleve adelante la visión estratégica, quien desarrolle las políticas y quien verifica que esas políticas se cumplan. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente que si, por ejemplo, la alcaldía tiene un instituto municipal de aseo urbano, tiene una dirección de saneamiento ambiental, tiene una empresa mixta, tiene una corporación municipal de servicios que lleva adelante la recolección, ciertamente tiene que existir dentro de la alcaldía un espacio, una dirección estratégica que pueda hacerle seguimiento a esta operación. ¿Ok? En algunos otros casos, bueno, sencillamente la institución tiene una dirección estratégica, una dirección de planificación de servicio, un instituto de ambiente que supervisa operadores de servicio, bien sean privados, mixtos, cooperativas, etc. Punto 4, situación actual. Aquí vamos a entrar ahorita a describir algunos elementos que nos van a llevar de alguna manera a caracterizar la situación actual dentro de lo que es la situación nacional, obviamente. Digamos, como referencia, esto es un estudio que se trabajó hace algunos años en lo que hoy es el estado de La Guaira, en el municipio Vargas, donde, entre otras cosas, este estudio se hizo para el desarrollo de un plan de manejo de residuos sólidos en el estado, y allí, entre otras cosas, se logró determinar, para hacer un acercamiento a lo que sería el problema del manejo en este estado,
determinamos digamos, la situación de la población en función de la accesibilidad. La accesibilidad que tiene que ver con las vías vehiculares que permitan a un camión entrar para recoger, retirar los residuos. Y allí se determinó que más o menos un 30%, un 27% promedio del municipio tiene unas condiciones de accesibilidad, vamos a decir tipo C, que van desde una distancia mayor a 50 metros de la vía hasta, digamos, cero vialidad vehicular, básicamente caminos, veredas, escaleras. Tenemos ese 27% aquí en este mapa de la parroquia Caraballeda. Parroquia Caraballeda es una de las parroquias con, vamos a decir, con mayor desarrollo urbano dentro del municipio. Fíjense que más o menos corresponde con buena accesibilidad tipo A. Más o menos el 63% de la población está ubicada en estas, vamos a decir, en estas franjas. Más cercanas, por cierto, al mar. Aquí está el mar Caribe. Y después tenemos hacia la zona de lo que sería el Parque de Guaraíra Repano, a las cotas altas, todas estas zonas entre amarillo, ocre y marrón, que son las zonas de barrio en este caso de esta parroquia. El Municipio Libertador, que también forma parte de un estudio que se hizo hace algunos años para los planes de manejo de este municipio, del Municipio Libertador del Distrito Capital. Más o menos se logró determinar que el 60% de la población de este municipio vive en zonas donde hay limitaciones en condiciones de accesibilidad que impiden la entrada de camiones de recolección convencionales. Recuerdan el plano que vimos al principio del propio municipio de Libertador, cómo vemos esas manchas rojas de las zonas de barrio. Estos aguas abajo tienen estas consecuencias. Estas son quebradas que están embauladas, ¿verdad? Y que por efecto de la lluvia se colmatan, bajan todos esos residuos de las zonas de las cotas altas. Básicamente son componentes de envoltorios plásticos, empaques, refrescos, etc. Y bueno, colapsan estos canales y provocan, por supuesto, inundaciones. Aquí hay una colmatación de una quebrada que no está embaulada, que más bien tiene un cauce natural. Fíjense cómo aquí hay unos peines de estructura metálica que son como para retener estos sólidos. Si ven la altura de esta persona se darán cuenta del nivel de colmatación de residuos que tiene esta quebrada, ¿no? Si lo vemos acá, como esto llega a la ciudad, lo veríamos más adelante en lo que sería el mar, ¿verdad? Una vez que llega este nivel de colmatación a saturarse, si no es retenido aguas abajo, va indefectiblemente a descargar en el mar Caribe. Recordemos que alrededor de 1700 kilómetros de nuestras costas son playas de arena. Nuestra costa tiene una longitud total de 3726 kilómetros, de las cuales entonces 1700 son playas y 311 son islas. Y los estados más densamente poblados y las principales ciudades de nuestro país se encuentran en esta franja, digamos, centro-norte costera. De mantenerse esta situación, no hemos medido los niveles digamos, de contaminación del mar, pero de mantenerse la situación actual, bueno, estaríamos confrontando para futuras generaciones problemas de contaminación en nuestros mares que ya de alguna manera se evidencian, no con, digamos, con una situación crítica que puede haber en otros países, pero ciertamente tenemos allí un potencial importante de contaminación. Luego tenemos
digamos, estas imágenes de ciudades, donde, bueno, vemos también la situación. Fíjense cómo aquí hay un contenedor y sin embargo hay residuos esparcidos. Eh, si fuera un problema de equipamiento solamente, pues no debería estar esta situación así, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos un equipamiento muy deteriorado, pero presente, y sin embargo, fíjense cómo tenemos también situaciones aquí en esta zona, casualmente, zonas bajas de sectores populares. Entonces, a nivel de conclusión, la situación actual del manejo de residuos la podemos caracterizar como crítica, ¿verdad? Crítica, ¿por qué? Bueno, básicamente porque no tenemos una definición a nivel de política. Es decir, como elemento allí de información que vamos a tratar más adelante en el diplomado, existe la Ley de Gestión Integral de la Basura, que fue promulgada en el año 2010. Esa ley contempla, dentro de sus principales artículos, o su mandato, la elaboración del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos. También la elaboración de un Plan Nacional de Transferencia y Disposición Final de Desechos Sólidos, un Registro Nacional de Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos, unos planes de adecuación e inventario de los vertederos existentes en las circunscripciones municipales y la conformación de un Consejo Nacional, entre otros, de la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, políticas e incentivos económicos, fiscales, financieros, tecnológicos y sociales y educativos para limitar la generación de los residuos, entre otras cosas. Al no haberse, fíjense, tenemos ya 10 años que se formuló la ley y tenemos una deuda de esos 10 años en la formulación de políticas. Al no tener un plan como país, un plan específico, tenemos el Plan de la Patria, que tiene unas líneas gruesas, digámoslo así, dentro de sus componentes, que también los vamos a desarrollar más adelante, pero ciertamente el país carece de un instrumento de planificación específico que sirva para orientar todas las decisiones y acciones a escala nacional, a escala regional, a escala municipal, inclusive a escala comunal, tendiente a la reducción de la generación de los residuos y garantizar una recolección adecuada, un aprovechamiento, una disposición final de forma sanitaria y ambientalmente segura. Entonces, la ausencia de este instrumento de planificación determina que la actuación nacional en la gestión de los residuos responda más a factores coyunturales y menos objetivos de largo plazo y de estrategias. Es decir, hablamos, por ejemplo, de reciclar, pero no sabemos en términos objetivos, en términos concretos, cuál es la meta, qué porcentaje a nivel nacional vamos a reciclar, qué elementos dentro de los componentes de los residuos sólidos son los susceptibles a ser reciclados, cuáles son las metas a nivel, vamos a decir, progresivo para ir logrando la adaptación de los sistemas que tenemos actualmente en el país para lograr, en este caso, si se llevará a cabo una política de reciclaje o de reducción, dónde, cómo y con qué recursos vamos a lograr estas metas. Eso debería estar implícito dentro de un plan de manejo de residuos sólidos nacional que permita entonces, tanto a nivel de las regiones, de las gobernaciones, a nivel de los municipios y a nivel inclusive de los propios consejos comunales, de lo que llamamos el poder comunal, poder elaborar algunos planes y proyectos en este sentido.
En esta perspectiva debe desarrollarse un sistema integral e integrador que incluya el manejo seguro y responsable de los residuos y desechos sólidos desde la etapa de generación, pasando por tratamiento y aprovechamiento hasta su transferencia y transporte al sitio de disposición final, bien sea relleno o vertederos controlados, que considera además el desarrollo de programas para reducir la generación de los residuos, así como que estimule sistemas de tratamiento que sean viables desde la perspectiva técnica, económica, social y ambiental y que permitan la reutilización y el reciclado según sea factible. A estos tres conceptos, reducir, reutilizar y reciclado, es lo que se conoce como la cultura de las tres R, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una estrategia adecuada en el área debe considerar varios aspectos. Primero, como lo hemos visto, entender el servicio como una red, como un servicio de red, como un sistema integral e integrador valorado como servicio fundamental y relacionado con la condición y la calidad de vida. Y propiciar una articulación entre los distintos agentes involucrados, las etapas en la prestación del servicio, que lo vamos a ver más adelante en el ciclo de los residuos, generación, almacenamiento, recolección selectiva y reciclaje, barrido, recolección y transporte, tratamiento y disposición final. También articulación entre los aspectos técnicos, financieros, sociales y culturales, ambientales, institucionales y legales y políticos del servicio. Y también la dinámica del crecimiento urbano, así como su relación con otros servicios de la ciudad: drenaje, vialidad, transporte, parques, plazas, aceras, zonas verdes.